Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y el momento en que usted se encuentre viendo este video. Recibo un muy cordial saludo de su servidor y amigo, Juan de Dios Granado Méndez, un laico más de esta Santa Iglesia Católica. En este día quiero hacer este video. Hubiera deseado que fuera más corto, pero de repente se me va a extender un poquito porque la información es muy, pero muy importante y pues de una u otra manera no es tan corta. Surge este video por la razón de que hace algunos días en alguna de nuestras parroquias sucedió lo siguiente. Resulta que un sacerdote de esa parroquia, en realidad han sido varios sacerdotes. Resulta que varios sacerdotes de nuestra Santa Iglesia en su momento han hecho lo siguiente durante la Santa Misa. A la hora de la comunión, resulta que cuando ya la gente está en fila, algunos hacen fila con el ministro, otros hacen fila con el sacerdote. De repente, como un acto casi que circense, se cambia con el ministro y pasa de la fila que él tiene a la fila del ministro, el ministro pasa de la fila que tiene a la fila del sacerdote. ¿Esto por qué? Pues simple y sencillamente porque el sacerdote quiere, según él, darle una lección a sus feligreses, a sus fieles, y que aprendan que con cualquiera de los dos es lo mismo recibir la Santa Eucaristía. Y posteriormente, o en otras misas posiblemente, se dirige a la gente y les explica que no hay ningún problema con recibir el Santo Cuerpo de Cristo de manos del laico. Y dice esta expresión: mis manos son las mismas de las del ministro de la Eucaristía. Cosa que es muy, pero muy delicado decir eso, porque decir eso sería como decir que es igual un matrimonio, entre comillas, civil, que un matrimonio por la Iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Las manos del sacerdote han sido consagradas por la Iglesia para ese fin, para dar la Eucaristía, para hacer que ese pan y ese vino, de simple pan y vino, se conviertan en el cuerpo de Cristo. Entonces, las manos de un sacerdote no son las mismas manos de un laico. Con todo y que ese laico, ese hombre o esa mujer que está fungiendo como ministro de la Eucaristía, de repente podría hasta ser más santo que el mismo sacerdote, eso no hay ningún problema. Pero, aunque su santidad sea más que la del sacerdote, resulta que sus manos, o sea, las del ministro o la ministra, nunca fueron consagradas para ese fin. Es por eso que hoy he querido traer este video, en donde voy a explicar con datos veraces, con información real y bien fundamentada, el por qué debemos de recibir la Eucaristía del sacerdote, pero también, importantísimo, vamos a explicar en este video el por qué se debe recibir la comunión de rodillas y en la boca y no poniendo la mano, como casi que el 96% de nuestra iglesia, de nuestros fieles, hacen en nuestros templos. Con esto no quiero venir a crear, no sé, algún tipo de confusión, especialmente con nuestros santos sacerdotes, pues para nada es un secreto que tenemos que orar por él. Yo oro por él, oro por el Papa, oro por los obispos y oro por ustedes, hermanos. Pero tenemos que ser fieles a la santa doctrina. No podemos estar inventando cosas que la doctrina no ha dicho. Y por eso hoy, a la luz de la palabra, a la luz de los documentos de la iglesia y a la luz de los testimonios de los santos, vamos a ver cuál es esa manera correcta de recibir la Eucaristía y de quién, sobre todo, recibirla. Vamos a empezar por este punto. ¿A quién corresponde la administración de la Sagrada Comunión? ¿Qué dice el derecho canónico con relación a esta pregunta? Dice lo siguiente: en el canon 910, apartado 1, de acuerdo a este canon, son ministros ordinarios de la comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Partiendo de eso. Y alguno dirá, ¿y entonces de dónde sale la función del ministro extraordinario de la comunión? Vamos a dejarlo para la última y vamos a ver cuándo apareció esta figura dentro de la Iglesia Católica y vamos a comentar un poquitito. De momento vamos a dejar eso ahí. Entonces,
Canon 910, ¿quiénes son los que tienen que dar la comunión en la Santa Iglesia? El obispo, el presbítero o el diácono. Canon 910. Punto número 2. ¿Cómo se debe recibir la Santa Eucaristía? Dice el documento Instrucción General del Misal Romano. Dice el Misal Romano lo siguiente. En su numeral 160. Después, el sacerdote toma la patena o el copón y se acerca a quienes van a comulgar, los cuales de ordinario se acercan procesionalmente, o sea, haciendo fila. No está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado. Repito, no está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano entre ellos. ¿Ven qué grave que es esto? Seguimos. Sigue diciendo el numeral 160 de la Instrucción General del Misal Romano. Los fieles comulgan estando, dos posiciones, de rodillas, número 1, o de pie. Y vean el orden jerárquico o vean el orden de estos dos pasos. Primero de rodillas y segundo de pie. Y ahora pareciera como que han querido invertir eso. Que primero de pie y si a alguno se le ocurre, de repente de rodillas. Y no es así, está estipulado primero de rodillas y después de pie. Sigue diciendo el documento, según lo haya determinado la conferencia de obispos. Cuando comulgan estando de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, la cual debe ser determinada por las mismas normas. Pregunta del $1.000.000. ¿Ven ustedes a cada persona que recibe la comunión de pie y en la mano hacer esa reverencia? Punto número 3. ¿En la boca o en la mano? ¿Cuál es la forma correcta? Dice el documento de la Iglesia Institutio Generalis Missalis Romani, en el numeral 161. Si la comunión se realiza solo bajo la apariencia de pan, el sacerdote muestra a cada uno la víctima ligeramente levantada, diciendo Corpus Christi. El comulgante responde amén y recibe el sacramento con, ojo al orden de nuevo, la boca o cuando le sea permitido con la mano según su voluntad. Tan pronto como el comulgante recibe la hostia sagrada, la consume por completo. Repito, ¿cuál era el orden? Primero en la boca y segundo especifica en la mano y no como lo están haciendo ahora, que se está recibiendo casi que el 100% en la mano y cuidado si cuando alguien la recibe en la boca hasta mala cara le hacen algunos sacerdotes. ¿Qué dice el derecho canónico en el numeral 843, apartado 1? Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. En otras palabras, vuelvo a repetir, no pueden negar los sacramentos a quienes se los pidan. Y qué duro y qué difícil y qué triste ver cómo mismos obispos, y hay videos como los siguientes, en donde obispos y sacerdotes le han negado la comunión a fieles en una misa por el simple y sencillo detalle de querer recibirlo de rodillas y en la boca, como debiera ser y como fue durante siglos en la Santa Iglesia Católica. Posiblemente esos obispos y esos sacerdotes quizás nunca leyeron el derecho canónico, numeral 843, apartado 1. Punto número 4. ¿Por qué recibir la Sagrada Eucaristía de manos del sacerdote? Veamos lo que la Iglesia nos enseñó por siglos. Veamos primero lo que los padres y los santos de la Iglesia nos dijeron. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, dice lo siguiente: la administración del cuerpo de Cristo corresponde al sacerdote por 3 razones. Número 1, porque Él consagra en la persona de Cristo, lo que se llama en persona Christi. Número 2, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y el pueblo. No el ministro extraordinario de la comunión, no el laico, el sacerdote. Y número 3, dice Santo Tomás de Aquino,
porque por reverencia a este sacramento nada lo toca sino lo que está consagrado. Y en el templo, cuando estamos en misa, las únicas manos consagradas son las del obispo, son las del sacerdote. Ni aún las de la hermanita, la monja que está dando la comunión, esas manos no fueron consagradas para dar la Sagrada Comunión. Por eso debemos recibir la comunión de manos del sacerdote. Sigue diciendo Santo Tomás de Aquino: porque debido a la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca sino lo que es consagrado. De aquí que el corporal y el cáliz son consagrados, y asimismo las manos del sacerdote para tocar este sacramento. San Pío X nos decía: cuando se recibe la comunión es necesario estar arrodillado, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco afuera de la boca reposando sobre el labio inferior. Eso lo dijo en su catecismo San Pío X. Y qué triste cuando grupos de la iglesia le dicen a sus integrantes que no somos esclavos, que no tenemos que hincarnos por Dios. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos los siervos y es al Señor, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a ese Hijo y a ese Espíritu Santo que lo estamos recibiendo en esa sagrada hostia, a las tres divinas personas. Y cómo que yo no soy esclavo, cómo que mi orgullo me mantiene de pie. Dice Sor María de Jesús Agreda, en una revelación que recibe de Dios, en un libro que se llama Mística Ciudad de Dios, dice esta santa la siguiente visión de la primera misa que celebró San Pedro. Dice ella: con profunda humildad y adoración se prepararon para comulgar, y luego dijeron las mismas oraciones y salmos que Cristo Señor nuestro había dicho antes de consagrar, imitando en toda aquella acción como lo habían visto hacer a su divino Maestro. Tomó San Pedro en sus manos el pan ácimo que estaba preparado y levantando primero los ojos al cielo con admirable reverencia, pronunció sobre el pan las palabras de la consagración del cuerpo santísimo de Cristo, como las dijo antes el mismo Señor Jesús. Luego San Pedro consagró el cáliz y con el sagrado cuerpo y sangre hizo las mismas ceremonias que nuestro Salvador, levantándolos para que todos lo adorasen. San Cirilo nos dice lo siguiente: recíbela cuidando que nada de ella se pierda, porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia procurando no perder nada de ellas? ¿No procurarás pues con mucho más diligencia que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas? Y qué triste, hermanos, ver como gente que va a comulgar pone su mano y al final hasta se limpia las manos haciendo que esas partículas de Dios, porque cada partícula es Jesús mismo, no es ni los zapatos de Jesús, no es ni el manto de Jesús, una migaja en el suelo es todo Jesús. Y cómo hemos perdido ese respeto, y aún hoy, todavía hace unos años se ponía la famosa patena para evitar que se cayera ni una sola migaja, y hoy, tras de que comulgan en la mano, la gente muchas veces se limpia las manos o en la camisa o con sus propias manos, y el cuerpo de Cristo yace en el suelo. Dice San Basilio afirma claramente que solo está permitido recibir la comunión en la mano en tiempos de persecución, o cuando era el caso de los monjes en el desierto, cuando no hubiera un diácono o un sacerdote que pudiera distribuirla. Dice San Agustín: sería locura insolente al discutir que se ha de hacer cuando toda la Iglesia Universal tiene ya una práctica establecida. Lastimosamente algunos sacerdotes nos dicen a los que nos hincamos y recibimos la comunión en la boca y de rodillas, que estamos tratando de implantar una nueva moda. Pues resulta que la nueva moda es comulgar en la mano, pues tiene 47, 50 años, mientras que comulgar en la boca y de rodillas ha sido la doctrina de la Iglesia durante todos los siglos, y eso fue cambiado después del Vaticano II. Dice San León, llamado el Magno Sumo Pontífice, entre el año 440 y 461. En sus comentarios al 6º capítulo de San Juan, habla de la comunión en la boca como el uso corriente. Dice: se recibe en la boca lo que se cree por fe. Tertuliano nos dice: cuidémonos escrupulosamente de que algo del cáliz o del pan pueda caer a la tierra. Y qué triste ver como casi que en todas las misas una hostia por lo general cae al suelo.
¿Y qué se hace? Simplemente el ministro se agacha o el sacerdote se agacha, lo recoge, se le echa a la boca y no hay ninguna oración de desagravio por tan grave suceso que ha acontecido en ese lugar. San Hipólito nos dice: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Hermano, poner la mano es de una u otra manera despreciar lo que se está recibiendo, es comparar eso que se está recibiendo con una tortilla, con una pizza, con un sándwich, y es Jesucristo mismo el que se está recibiendo. San Efrén nos dice: comed este pan y no piséis sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. Qué triste ver, por ejemplo, el padre Núñez cuando en uno de sus videos dice que ya no hay problema que se caiga el pan en el suelo porque Jesucristo deja de estar presente en esa sagrada hostia. Eso lo dijo el padre Núñez y hay un video que lo demuestra. ¿Qué pasa con las partículas que se caen al suelo? Pues si no es por nuestro propio descuido, no hay ningún problema. Es decir, al momento en que cae al suelo, si podemos, tratamos de purificar el suelo. Sí, tratamos de purificar el suelo. Si no nos damos cuenta, hermano, cuando cae esa partícula en el suelo, ya ahí no está Dios, ya ahí no está Jesucristo. Nos dice Orígenes: con qué precaución y veneración cuando recibís el cuerpo del Señor lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado. Os consideraríais justamente culpables si cayese algo en tierra por negligencia vuestra. Y lastimosamente esa negligencia ya no es solo del laico, sino es del mismo ministro consagrado quien está repartiendo la Santa Eucaristía en la mano. La Madre Teresa de Calcuta le preguntaron que qué era lo más terrible para ella en estos tiempos, cuando ella vivía. Alguien podría haber dicho, de repente dijo que el aborto, las guerras, y dijo lo siguiente, y esto está en la revista The Wanderer, el 23 de marzo de 1982, dijo: el peor mal de nuestro tiempo es la comunión en la mano. Pero veamos qué dicen los concilios de la Iglesia y los sínodos. Dice el concilio de Zaragoza: excomúlguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en las manos. Hermanitos, ¿cuánta persona estaría excomulgada si estuvieran aplicando esto en este momento? Sínodo de Roma, año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio I, en el cual se impone el rito de la comunión en la lengua. Concilio de Rouen, año 650, donde se dice: no se coloque la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en su boca. Recuerden, Concilio de Rouen, año 650. En otras palabras, la comunión desde ese tiempo se estableció en la boca, no en la mano. Concilio de Constantinopla, el año 680 al 681. Dice: prohíbase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores. Cientos de miles de millones estarían excomulgados si hoy en la iglesia se aplicara esto que se dijo en el Concilio de Constantinopla. Continuamos. Punto 5. El contexto del permiso para recibir la comunión en la mano. ¿Por qué se dio permiso para recibir la comunión en la mano? Uno podría preguntarse. Si los santos y los sínodos y los concilios decían lo contrario. Veamos. En el documento del Papa Pablo VI, titulado Memoriales Domini, de modo Sanctam Communicatione Ministrandi, en el año 1969, se extrae la siguiente información. El Papa planteaba que en algunos lugares se venía cometiendo diversos abusos litúrgicos al impartir la Sagrada Comunión en la mano, con la excusa de que se seguía de ese modo un uso antiguo. Puntualmente la práctica era seguida de diversos países de la tradición protestante. Para nadie es un secreto: Holanda, Alemania y Bélgica. Que por aquel entonces sufrían una enorme pérdida de fe, y hoy todavía es aún más la pérdida de fe en esos países, sino que lo diga el último sínodo. Recordemos, por ejemplo, el famoso catecismo holandés que debió ser corregido por el mismo Pablo VI, poniendo en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía y negando cualquier clase de presencia en las partículas o fragmentos de la Sagrada Hostia, al mismo tiempo en que no se distinguía con claridad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que es lo que hoy lastimosamente se sigue viendo
cuando las funciones del sacerdote simplemente en muchas de ellas se las están dando al laico. Una excepción que se convirtió en regla. Ante la práctica generalizada de estos países, la Santa Sede, en el tiempo de Pablo VI, se vio obligada a actuar y reafirmar que la comunión en la boca no solo era práctica que ya debe considerarse tradicional en la iglesia, sino que el dar la comunión en la mano podía conllevar ciertos peligros, a saber, el que se llegue ya a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya a la profanación del mismo sacramento, ya a la adulteración de la recta doctrina. Y lastimosamente eso es lo que vivimos. Ya la gente está recibiendo, como les decía anteriormente, el cuerpo de Cristo como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se perdió ese respeto. Se toma la mano como tomar la tortilla, como tomar el sándwich, como tomar la hamburguesa. Se realizó entonces una encuesta, vean qué interesante, entre la mayoría de los obispos del mundo sobre qué se convenía hacer ante los abusos. La respuesta fue categórica. La inmensa mayoría determinó que debía seguirse con la forma de administrar la comunión, de rodillas y en la boca. Pero, ¿qué hacer en aquellos países donde la costumbre se hubiese ilegítimamente arraigado? Ya hablamos de esos países europeos. Confía a las conferencias la carga y el oficio de sopesar las circunstancias peculiares, si las hay, con la condición, sin embargo, tanto de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía. Es decir, analizando este documento que estábamos leyendo, dejaba en las manos de las conferencias episcopales, la reunión de los obispos de cada país, que votasen y luego comunicasen a Roma su decisión, dejando, eso sí, libertad a cada obispo en su diócesis. ¿Qué es un indulto? Analicemos esto un segundo, que fue lo que se le dio a esos países de Europa. Y vean que de Europa pasó al mundo entero, mientras que ese indulto se dio para un área específica de la iglesia en esa parte de Europa. ¿Pero qué es un indulto? Resulta que el presidente de la República llega a una cárcel X y dice: búsqueme en el reo fulanito de tal, ¿qué delitos cometió? Un asesinato. Yo como presidente firmo un indulto y a partir de este momento fulanito queda libre. Ese indulto es un perdón de la pena que está cumpliendo, pero no dice que lo que él hizo estuvo bien, ni tan siquiera dice que es inocente por lo que se le juzgó. En otras palabras, cuando la iglesia da un indulto para que la gente reciba la comunión en la mano, no está diciendo que está bien. Algunos hablan de que a Pablo VI, el Papa Pablo VI, lo que se le dijo es: o da permiso o se hace un cisma, y que entonces, por no tener un mal mayor, permitió un supuesto mal menor que al final se convirtió en un mal peor. El ministro extraordinario de la comunión. Al principio del video yo les dije que íbamos a ver para último esta figura, el ministro extraordinario de la comunión. Vamos a ver cuándo sale. Además, en la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II se incorpora al derecho de la Iglesia un concepto novedoso respecto al derecho anterior, y es el de ministro extraordinario. Esta figura fue introducida en 1973 mediante la instrucción Immensae Caritatis de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos de 29 de enero de 1973. En otras palabras, los ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, aparecen del 1973. Antes no existía tal figura en nuestra Santa Iglesia Católica. La pregunta es: ¿qué significa extraordinario? La palabra extraordinario. Yo busqué por ahí un poquito en internet algunas definiciones, y extraordinario dice lo siguiente: excepcional, asombroso, insólito, raro, inusual, inhabitual, sorprendente. Un ejemplo de algo extraordinario es la caída de un meteorito. No siempre sucede. Un ejemplo extraordinario es el paso de un cometa. No todos los días pasa un cometa. Algo extraordinario es que alguien sea impactado por un rayo, por ejemplo. No todo el tiempo sucede ese tipo de eventos. Algo extraordinario es que alguien gane la lotería. No, esa persona no siempre se gana la lotería. Entonces, cuando se dice un ministro extraordinario, se pensó en 1973 que era para cosas extraordinarias, cuando definitivamente el sacerdote no pudiera, hablemos, dar la comunión.
Hoy dejaron de ser extraordinarios para ser ordinarios, porque hay misas donde, por ejemplo, la cantidad de fieles es muy poca y casi que hay más ministros de la comunión que los que están ahí sentados enfrente. Y se ha dado el caso, y esto es algo muy grave de muchos sacerdotes, y muchos que están viendo este video saben que estoy diciendo la verdad, que se ha dado el caso de sacerdotes que a la hora de la comunión se han sentado para que los ministros de la comunión vayan a hacer su trabajo para lo que fueron ordenados. Como el doctor, que lo mandan a una operación y dice, yo me siento que opere la enfermera. Es que no, señor. Al que le están pagando por operar es al doctor. Al que le fue encomendado semejante labor no es a la enfermera, es al doctor. Igual es en la Sagrada Comunión. Es el ministro consagrado el que tiene el derecho y el deber de dar la Sagrada Comunión. Y lastimosamente, a veces, por llevarle la contraria a algunas personas, simplemente se sientan para que los pobres fieles se vean obligados a tener que recibir la Sagrada Comunión de un laico. Algunos usan la excusa de San Tarcisio. ¿Quién fue San Tarcisio? Leo. Su historia se desarrolla en el siglo III, en aquel periodo del emperador Valeriano persigue a los cristianos, y Tarcisio es un joven acólito de la iglesia de Roma. Frecuenta las catacumbas de San Calixto y un día, pensando que su juventud habría sido la mejor protección para la Eucaristía, se ofrece para llevar el pan consagrado a los encarcelados y a los enfermos. Pero a lo largo del camino encuentra algunos jóvenes paganos que se dan cuenta que Tarcisio llevaba algo apretado bajo su manto e intentan arrebatárselo. El muchachito no cede y entonces lo golpean a patadas. Alguno toma unas piedras y se las tira. Tarcisio resiste y logra no hacer profanar las hostias. Ya agonizante lo socorre a escondidas un oficial pretoriano convertido al cristianismo, que lo lleva al sacerdote de su comunidad. Entre las manos cerradas, apretadas al pecho, hay todavía un pedazo de la tela con la Eucaristía. Alguien dijo, ven, que los ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, ya existían. San Tarcisio era uno de ellos. Esto era algo extraordinario, porque los sacerdotes no podían ir a dejar la Sagrada Comunión porque los asesinaban. Hermanito, ¿qué es lo extraordinario en este momento? ¿Cuál es tanta necesidad que el sacerdote, por ejemplo, no puede dar la comunión él en una misa? Alguien dirá, es por tiempo, porque la misa se hace muy larga. ¿Y en qué canon de la Iglesia Católica dice que una misa tiene que durar 1 hora? Vas a un concierto, dura 4 horas y termina el concierto y aún pides más canciones. Y si el concierto se extiende 1 hora más, todavía más feliz. Pero se pasan 5 minutos y de repente ya usted siente que es un abuso. Si por dar la Eucaristía un sacerdote durara 1:30, no hay ningún problema. Sería una bendición, porque es un ratito más que nos presentamos ante el Santísimo Sacramento del altar. Conclusiones finales, hermanitos, ustedes las sacan, no yo. Este mensaje iba dirigido a 2 personas, o va dirigido a 2 personas, a dos tipos de personas: al laico, al fiel que va a misa, y al sacerdote. A usted, hermano laico, usted tiene en este momento la información del por qué nadie le puede negar la Sagrada Comunión porque quiere recibirlo de rodillas o en la boca, como siempre fue la tradición de la iglesia. Y usted, hermanito consagrado, ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta negatividad de que un fiel se le hinque para recibir la Sagrada Eucaristía? ¿Es que acaso es más grave eso que de repente, como la misma gente va mal vestida a la misa y tal vez te calles? Es tal vez hincarse a recibir a nuestro Señor Jesucristo peor que muchas veces los lectores como van mal vestidos y tal vez tú te calles. Tienes en tus manos, hermano consagrado, un gran ministerio por el cual darás cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, importante, un doctor muere y después de muerto es un alma que va al cielo, un alma sencilla. Un sacerdote muere y vaya al infierno, vaya al purgatorio, vaya al cielo, seguirá siendo sacerdote. Por eso, haz tu ministerio como Dios quiere que lo hagas. Respeta a Jesucristo. Usted, que más lo conoce, es el que más debiera respetarlo y enseñarle a sus fieles a respetarlo como tal. Que Dios les bendiga. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de cuando haya visto este video, y que Dios les siga bendiciendo.